Buenas noches. Bueno, pues en esta ocasión hablaremos acerca de lo que es la eugenesia dentro de la psicología diferencial. La eugenesia es una filosofía social que nace o que tiene su origen a finales del siglo XIX y está relacionada con la selección natural de Darwin. De hecho, es a partir de Francis Galton, primo de Darwin, que se desarrolla esta teoría. Francis Galton lo que buscaba era evitar que las deformaciones o que los defectos se reprodujeran. Con esto él lo que buscaba o lo que hacía era tomar fotografías o identificar individuos dentro de las cárceles para identificar cuáles eran sus rasgos y posteriormente poder identificar dentro de la masa de gente quienes coincidían con esos rasgos a fin de evitar que se reprodujeran. Esto es decir, parte como de una reproducción selectiva. En esta reproducción selectiva lo que él buscaba era que las personas más aptas o que tuvieran mayores habilidades o que fueran las más guapas o que tuvieran los mejores atributos físicos o estéticos o incluso intelectuales fueran quienes prevalecieran y quienes se reprodujeran en mayores cantidades. Esto es un tanto similar a la crianza de vacas, en donde se seleccionan las que dan más leche, o incluso en la parte de la crianza de caballos, en donde se hacen las cruzas para buscar que los caballos sean los más veloces. Ajá. Esta parte está sustentada precisamente para que sobrevivan o para que prevalezcan las personas que tienen mayores atributos. Es notable y finalmente es preocupante la parte en donde no es solamente Francis Galton, sino es la sociedad o la clase media quienes promueven este tipo de acciones. Entre ellos podemos mencionar a Winston Churchill, que él fomentaba esta parte. El mismo presidente Roosevelt de los Estados Unidos o Rockefeller, uno de los hombres más ricos del mundo, tenían esta idea, ¿no? ¿En qué se basaban? Bueno, pues aplicar las leyes hereditarias para evitar que estas personas que estaban consideradas como dañadas, los retardados mentales, prevalecieran. Existe por aquí la anotación en donde dice que hubiera sido mejor para ellos y para la sociedad que no habrían nacido, a pesar de que pueden tener un entrenamiento dentro de un hospital psiquiátrico. Él prefiere que este tipo de personas no hubieran nacido, que con esto harían un gran bien para la sociedad. Llegamos al punto en donde esta teoría es retomada por Hitler. Hitler se va del lado radical y entonces lo que hace es exterminar a 6 millones de judíos en los campos de concentración, buscando la raza pura, buscando que la raza aria sea quienes prevalezcan. Incluso un dato interesante que hay acerca de estos campos de concentración es que el ejército ario seleccionaba a sus mejores soldados. Esos soldados llegaban a bases militares, pero quienes los esperaban eran enfermeras dispuestas para reproducirse con ellos. Es decir, eran madres solteras que procreaban a los hijos de los soldados arios para buscar que esos atributos, como de los que nos hablaba Galton, permanecieran. Es decir, que el valor, que esta parte de la inteligencia, la táctica militar, prevaleciera en esos niños. ¿Qué hacían con los que eran enfermizos o qué hacían con los que nacían con esas condiciones poco favorables? Pues los desechaban buscando precisamente la supervivencia del más apto. Pero tampoco deberíamos de tomarlo tan a la ligera. En la actualidad
sigue habiendo prácticas de eugenesia en los pueblos. ¿Cómo? A través de esta parte de la esterilización no consensada, que quiere decir que entonces vienen a pueblos de Chiapas, de Oaxaca, en donde las condiciones económicas y socioculturales son diferentes, y el servicio de salud o los servicios de salud lo que hacen es esterilizar a las mujeres para evitar que se reproduzcan. Con esto estamos haciendo exactamente lo mismo que Galton pensaba en aquellos tiempos. Otra de las prácticas de eugenesia que sigue hasta nuestros días, pues es sencillamente la amniocéntesis, que es esta prueba prenatal común en donde tenemos que identificar la compatibilidad entre dos personas para procrear hijos. Esto es eugenesia finalmente en la práctica. Ahora podemos ver institutos como Ingenes, en donde fomentan la selección de los genes, buscando los mejores atributos para un niño, y entonces esa modificación de los genes que se puede llevar y escoger incluso el color de los ojos, el color de la piel, escoger como que los mejores rasgos. En esta parte debemos ser muy cuidadosos porque estamos perdiendo esa identidad. Qué difícil sería vivir en un mundo en donde todos tenemos las mismas condiciones, las mismas características, y por tener todas esas mismas características se pierde ese rasgo y se pierde ese valor de decir tú y yo somos diferentes, ¿no? Y entonces por tener atributos físicos, atributos intelectuales de mejor condición, se deja de valorar lo que naturaleza nos ha dado. La eugenesia realmente suele justificarse como que están ahorrándole dinero a la sociedad, o que están ahorrándole dinero o recursos para los países, ¿no? Finalmente lo que hacen es buscar la supervivencia de los más aptos. Debemos ser cuidadosos, puesto que hoy la eugenesia se sigue dando, incluso a través de la alimentación. Es conocido también que hay grandes sociedades como puede ser incluso Nestlé, que nos dicen que el agua, un factor tan importante como el agua, no debería ser un derecho de todo el mundo, sino que debería ser un derecho que fuera dosificado conforme a las características de los pueblos. ¿Qué quiere decir? Es eugenesia en la práctica. Es increíble que personas como ellos, que personas como Monsanto que está desarrollando al final de forma genética semillas, maíz y cereales para poder acabar con el hambre en el mundo, pero viéndolo como un negocio. Es esta modificación genética buscando concentrar todos los recursos, ellos poder administrarlos y poder decidir a quién sí y a quién no se le pueden asignar esos recursos. Al final la idea no es acabar con el hambre en el mundo, al final la idea es monopolizar esa repartición de los alimentos. Al final es eugenesia llevada a la práctica. La pregunta aquí es, si la eugenesia sigue creciendo, si nuestros hijos o nuestros descendientes van a formar parte de quienes sean seleccionados o de quienes sean erradicados de la faz de la tierra.